es Monumental. Conectados con el pulso de La Paz y Cochabamba. La Ventana. Información, criterio y buena música. De lunes a viernes a las 16 horas. 16 horas con 38 minutos. Vea usted que nuestro eslogan es una mirada a Bolivia y al mundo. Sí, hoy vamos a mirar a la Argentina. En la Argentina, el presidente, las políticas han propuesto una reforma laboral y de esto vamos a tratar de entender de qué se trata. Para esto lo hemos invitado al economista Julio Gambina. Él tiene amplia experiencia en el sector de economía y por supuesto es profesor universitario. Julio, qué gusto de verte después de varios meses. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, igualmente verte, Lorena, un gusto como siempre. Yo siempre llamándote para consultarte, bueno, qué es lo que está sucediendo allá en la Argentina. Tenemos tantos bolivianos que viven allá y por eso también es nuestro interés para poder entender qué es lo que está sucediendo. Hemos estado viendo en estos últimos días, protestas en la calle, varios sectores, organizaciones protestando por esta reforma laboral que le están proponiendo al pueblo argentino. En realidad hablaban de las 12 horas en vez de las 8 horas de trabajo, pero tiene su maña esto que quisiera que nos expliques cómo funciona. Gracias, Julio. Mira, casualmente en este momento la Cámara de Diputados está discutiendo la media sanción a esta reforma que aprobó el Senado de la Nación. Como la Cámara de Diputados muy probablemente hoy a la noche, en unas horas más, va a aprobar esa media sanción con modificaciones, tendrá que ir a la Cámara de Senadores para que finalmente se transforme en ley. Y bueno, antes de fin de febrero tendremos nueva ley laboral, que desde el punto de vista del ámbito sindical laboral se habla de una contrarreforma, porque en realidad quieren desarmarse las reformas laborales que se han conquistado durante décadas en la Argentina. Vos mencionabas el tema de las 12 horas. Bueno, esa es una posibilidad que esta legislación le otorga a las patronales. Si una patronal quiere, se establece el banco de horas y por lo tanto puede pedirte que en vez de trabajar las 8 horas regulares, hoy te quedes 12 horas. Mañana te quedes 12 horas y en algún momento te la compensa la patronal. Lo que tiene que ver con la planificación de tu tiempo de vida cotidiano. Claro. Si tú tienes que retirarte regularmente a una hora para ir a buscar a tu niño al colegio o para hacer cualquier trámite personal, con este banco de hora vas a estar impedida. Claro, se dice que es en acuerdo de la patronal y los trabajadores y las trabajadoras, como si la capacidad de negociación de los trabajadores fuera la misma que tiene la patronal. Entonces es una contrarreforma que tira derechos atrás. Esta de las 12 horas es inconcebible en este tiempo histórico. Son más de 100 años donde la consigna es por las 8 horas de trabajo. Y hoy, con el desarrollo científico-tecnológico en el mundo, la consigna debería ser por la reducción de la jornada laboral, no por la ampliación de la jornada laboral. Mucho más con los niveles de desempleo que hay en la Argentina y en cualquier parte del mundo, en un momento donde lo que crece es la precariedad laboral. Esta contrarreforma laboral lo que supone es un crecimiento de la precarización. Entre los argumentos propagandísticos que se planteaban era que esta legislación iba a contemplar los derechos de los trabajadores de plataforma. Bueno, no hay una sola mención a esa situación. Uh-huh. Para que nos entiendan los que nos están viendo, en la Argentina hay algo así como 6 millones de trabajadores regularizados y son 8 millones los trabajadores no regularizados. Por eso en la Argentina, que es un país de histórica tradición de regularización en el empleo e incluso de sindicalización,
bueno, lo que ha crecido de manera enorme es la precariedad laboral. Con ello, la precariedad salarial y, por lo tanto, intentando deteriorar las condiciones históricas de sindicalización de la Argentina. Hoy, te decía, se está debatiendo en la Cámara de Diputados y, claro, hoy es un día de paro nacional en la Argentina. Muy pocos países del mundo tienen capacidad para decretar, plantear, convocar a paros generales. La Argentina es uno de ellos. Este es el cuarto paro general que se le hace a Javier Milei, convocado por la principal central de trabajadores, que es la Confederación General del Trabajo, aunque en este caso fue un paro sin movilización. Y otras centrales sindicales, como las centrales de trabajadores de la Argentina y un conjunto de sindicatos de la propia CGT, convocaron a movilizaciones. Mientras estamos hablando, estamos haciendo esta conversación, la movilización está ocurriendo en la puerta del Congreso de la Nación y hay un operativo represivo gigantesco. Como acontece regularmente, el gobierno de Javier Milei ha instalado un protocolo contra los piquetes, contra las movilizaciones populares, y el objetivo es sacar a los manifestantes de la calle. Se dice que se respeta el derecho a la protesta, pero de hecho se gastan cuantiosas cifras en operativos represivos, tal como está ocurriendo ahora. Cualquiera que busque una aplicación, lo que está ocurriendo en la Argentina, bueno, las cadenas de televisión en la Argentina están mostrando precisamente la represión. Incluso se privilegia más mostrar la represión que discutir los alcances de esta contrarreforma laboral, donde no hay un solo artículo a favor de los derechos de trabajadores. Todo lo que se busca es una histórica reivindicación de las patronales en la Argentina para quitar derechos a los trabajadores. Julio, esto obedece a una línea política que baja desde el norte para a todos los países alineados imponer, condicionar ciertas reformas para seguir apoyándolos. Mira, esto por supuesto está en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, está en el espíritu de la ofensiva de las ultraderechas en el gobierno. En este mismo momento está Javier Milei y Víctor Orbán reunidos con Trump en el Consejo de la Paz. Trump acaba de hacer un elogio público gigantesco a Javier Milei. Trump, que se está convirtiendo cada vez más, según la propia prensa estadounidense y sectores muy connotados de la intelectualidad norteamericana, en un presidente de corte autoritario, que va incluso en contra de la Constitución con las medidas que toma al interior de Estados Unidos y a nivel global. Pero yo me animo a decirte que más allá de la coyuntura esta, de lo que piensa el Fondo Monetario sobre reformas estructurales, de lo que piensa el gobierno de Estados Unidos, hoy más que nunca rige el consenso de Washington. Claro. Ustedes saben que en Washington está el gobierno de Estados Unidos, pero está la sede del Fondo Monetario, la sede del Banco Mundial. Los principales lobbies del capitalismo mundial están en Washington. Y yo te diría que hace medio siglo que en la Argentina, en América Latina y el Caribe, se viene aplicando una política de ofensiva del capital contra el trabajo, tratando de desmantelar todo poder obrero, todo poder de las trabajadoras, de los trabajadores, para generarse mejores condiciones de rentabilidad. Seguramente has trabajado, has entrevistado a mucha gente. El propio Fondo Monetario Internacional habla de una crisis de crecimiento del capitalismo contemporáneo desde el 2008 en adelante. Y esa crisis de crecimiento impacta en la rentabilidad de los capitales. Y por eso los capitales más concentrados piden condiciones para mejorar la tasa de rentabilidad. Entre esas es bajar derechos de trabajadoras y trabajadores, disciplinar a los de abajo, para decirlo de algún modo. Y te agrego, incluso esto significa intentar disciplinar a algunos de los de arriba. Ayer, por ejemplo, cerró
una gran fábrica de neumáticos de la Argentina, FATE, de un consorcio empresarial que ubica a la empresa de aluminio, Aluar. Uno de los grandes millonarios de la Argentina cerró su empresa despidiendo a 920 trabajadores. El gobierno ha decretado la conciliación obligatoria porque un gobierno que vive en Twitter vio que el debate digital caía mal y por lo tanto para revertir la opinión pública crítica del gobierno Milei declararon la conciliación obligatoria, con lo cual vuelve todo a foja cero por 15 días. Milei viene de pelearse con dos de los grandes industriales de la Argentina, el titular de Techin, la fortuna más importante de la Argentina, y ahora con el titular de Aluar y de FATE, uno de los 5 más grandes millonarios del sector industrial, económico, patronal en la Argentina. Por eso lo que está ocurriendo en la Argentina no es solo lo que quieren algún mandante del exterior, sino que es un proyecto de reestructuración regresiva del orden económico-social en la Argentina. Todo con las expectativas de que lleguen inversiones externas para la venta de bienes comunes en la Argentina. Ustedes saben que Argentina ha sido un país históricamente deficitario en energía. Bueno, en los últimos 2 años está siendo superavitario y la perspectiva es que sigan viniendo inversiones externas para invertir en petróleo y gas no convencional, con la tecnología de la fractura hidráulica, que tiene impactos contaminantes muy fuertes. Junto a eso se esperan inversiones para la minería. La Argentina tampoco ha sido un país minero. Argentina exporta algo así como el 10% de lo que exporta Chile. Y Chile y Argentina comparten la cordillera. Y Argentina está mirándose en el espejo de Chile y quiere ser un gran productor minero. Hoy, por ejemplo, del cobre, que es un insumo estratégico para los desarrollos de la inteligencia artificial, de las innovaciones tecnológicas. Entonces, el proyecto Milei apunta a eso, a resolver el problema de rentabilidad y de crecimiento que tiene el capitalismo, no solo en la Argentina, sino a escala global, y para eso necesita disciplinar a los de abajo, por eso la reforma laboral, y también necesita disciplinar a algunos sectores de la burguesía tradicional argentina para someterlos a esta lógica neocolonial del desarrollo económico, social, político de la Argentina. Julio, ¿tú crees que va a crecer la cantidad de gente que trabaja en negro en la Argentina con esta reforma? ¿O qué va a suceder? Mira, sí, por lo pronto, en los 2 años de gestión de Javier Milei hay 22.000 empresas que han cerrado, mayoría pequeñas y medianas, y cerca de 300.000 puestos de trabajo que se perdieron. ¿Cuál es el argumento del ministro de Economía, Luis Caputo? Bueno, no hay problema que las empresas cierren porque los trabajadores se reinventan y van a trabajar a otros puestos de trabajo. Y cuando se piensa en otros puestos de trabajo, se empiezan las empresas de plataforma, por ejemplo, choferes de plataforma, repartidores a través de las distintas plataformas, y todo eso es trabajo precario, es trabajo no regularizado. Es más, la ley de reforma laboral, Lorena, no los considera trabajadores. De alguna manera vuelve el discurso del emprendedor, porque claro, si tú repartes alimentos o cualquier tipo de bien en bicicleta, en moto o en auto, supuestamente vos decidís cuál es tu tiempo de trabajo y por lo tanto no son considerados trabajadores. Y la mayoría de la población económicamente activa, que son trabajadoras y trabajadores, pasan a estar en situación irregular. Es más, el tema no es solo preocupante para las actuales generaciones, sino para las futuras, en la perspectiva previsional. Argentina tiene una cobertura previsional, jubilaciones, pensiones, prácticamente del 96-97% de la población, pero jubilaciones que se deterioran cada vez más. Y esta reforma laboral incluye artículos para los despidos de las trabajadoras y trabajadores
que en parte van a ser pagados con fondos de la seguridad social, con fondos de la previsión social. O sea que se desfinancia el actual sistema previsional y se condena a futuras jubiladas, futuros jubilados, a no tener los recursos suficientes, por lo tanto, a deteriorar esas condiciones de ingreso. Es una legislación que precariza más el empleo de lo que está ahora, y como te decía, si son 6 millones los trabajadores regularizados y en 2 años se despidieron 300.000 trabajadores y no crece el empleo regularizado, lo que queda es que el crecimiento de la precariedad, de la irregularidad, que es producto de la impunidad empresaria. Es más, en estos 2 años de gobierno se les ha perdonado a las patronales que han despedido trabajadores y que estaban en situación irregular a no pagar las multas. Y pese a todo eso no creció el empleo y no crece el empleo. El principal argumento del gobierno es que con esto va a crecer el empleo, y la realidad es que no va a crecer, y por eso el paro y la movilización hoy es tan importante, no solo en Buenos Aires, que es lo que se ve en los medios de comunicación, sino en todo el país. En todo el país. Julio, ¿tú crees que estamos en un tiempo de desglobalización? Sí, claro. Si uno mira lo que hacen los sectores hegemónicos, Estados Unidos en primer lugar, Estados Unidos ha tomado la decisión con la gestión Trump, la primera temporada, sobre todo ahora la segunda, de intentar hacer retornar las inversiones estadounidenses que se fueron al desarrollo de los países emergentes, especialmente China. Hay que leer con mucha atención el discurso de Rubio, el secretario de Estado estadounidense, pronunciado en Múnich hace muy poquitos días, para tratar de mostrarle a Europa que Europa tiene que subordinarse totalmente a Estados Unidos. Ahí les ha dicho, o vienen con nosotros o lo haremos solo, pero lo que ellos quieren es destruir la expansión crecientemente en el rubro económico de parte de China y otros países emergentes. Por eso van contra los BRICS, van contra Brasil, van contra México. Así es. Y por lo tanto se ha roto no solo la globalización, sino el mecanismo de relaciones internacionales. Piensen que Estados Unidos se ha retirado de 70 ámbitos de Naciones Unidas, se está desfinanciando Naciones Unidas, y como les decía, en este momento está reunido el llamado Consejo de la Paz, Junta de la Paz, que intenta alternativizar con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y por lo tanto pretende reorganizar el sistema mundial. Ya no estamos como en las décadas que se transitaron entre los 80 del siglo pasado y la pandemia, esos 40 años de mundialización, de cadenas globales de valor, de globalización, incluso de tratados de libre comercio. Piensen que Estados Unidos dinamitó el Tratado de Libre Comercio del Norte, el que tenía con Canadá y con México. Intenta subordinar a México y a Canadá a sus objetivos, y ha planteado que la estrategia es continental, es afirmarse en el hemisferio occidental, eso es dominar desde Groenlandia, que está bajo hegemonía de Dinamarca, hasta el sur de Chile y de Argentina. América para los americanos, como se sostenía en la doctrina Monroe, ahora con la pintura naranja de Donald Trump. Julio, ¿cuál sería el escenario más auspicioso para la Argentina en este momento? ¿Qué está diciendo el Congreso para finalizar? Mira, el Congreso es muy probable que apruebe esta legislación, y en los próximos días esto que apruebe la Cámara de Diputados hoy va a pasar al Senado, y es muy probable que se apruebe, pero va a crecer la conflictividad social en la Argentina. La Argentina es un país de histórica tradición de organización popular, de lucha social, y bueno, Milei tiene consenso electoral, eso es real, lo demostró en octubre del año pasado, sustentado sobre todo en el apoyo de Donald Trump, de Estados Unidos, con aporte económico directo. Pero claro, Donald Trump tiene elecciones de medio término en noviembre, y hay muchas dificultades al interior de la política estadounidense, no solo expresado en las elecciones de Nueva York y en varios estados estadounidenses,
sino con movilizaciones gigantescas como en Minnesota y repudio a la política represiva. Por lo tanto, yo me animo a decirte que el destino de Argentina no solo tiene que ver con lo que haga Milei, el Parlamento, la justicia, el gobierno, las instituciones del país o las de Estados Unidos, sino con lo que acontezca con el movimiento social popular de la Argentina e incluso del de Estados Unidos también. Digamos que los pueblos también tienen para hablar, aunque a veces en los medios de comunicación lo que aparece es lo que dijo el presidente, lo que aprobó el Parlamento, y no se entiende en cuenta lo que dicen las organizaciones, claro. Claro, por eso incluso hay que mirar la historia boliviana, no solo de largo aliento, sino de corto plazo, para ver que no todo lo que quieren los gobernantes pasa la voluntad y el consenso de la lucha de los pueblos. Así es, querido Julio, te quiero agradecer enormemente siempre por estos minutos que nos brindas, nos ayudas a entender qué es lo que está sucediendo en la Argentina, aquí nomás al lado para nosotros, y siempre atentos a todo lo que está sucediendo, porque lo que les sucede a ustedes nos podría suceder también a nosotros. Un cariñoso abrazo, querido Julio, hasta la próxima. Muchas gracias por llamar y a disposición. Muy bien, de esta manera nosotros hemos llegado al final de la presente edición. Miren ustedes qué temas tan interesantes hemos tocado en esta tarde. La conversación, por supuesto, con el economista, con el consultor financiero Jaime Dum, y la conversación con Julio Gambina, que él es economista y profesor universitario. Nosotros nos retiramos, mañana estaremos 4 en punto aquí para compartir más información. Buenas tardes, permiso.